Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del tutorial del hada. En este video les voy a enseñar a hacer las piernas. Así es como se ve el cuerpo sin el vestido. Y bueno, esta es una de las piernas, que son idénticas. Bien, en la primera vuelta vamos a hacer 3 puntos cordones y una cadena. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento, un medio punto, un aumento de 3 puntos y 2 medios puntos. Nos debería quedar en total 8 puntos. Justo en la esquina hacemos 3 puntos en el mismo punto. En la tercera vuelta vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. En la cuarta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, 2 aumentos y 4 medios puntos. Nos debería quedar en total 10 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer un medio punto, una cadena, vamos a girar y vamos a hacer 5 medios puntos. Hacemos un medio punto, hacemos una cadena, giramos, sacamos 2 segundos el marcador y vamos a hacer 5 medios puntos. Yo los voy a hacer como 5 medios puntos invertidos. Si no saben qué es eso, yo les voy a dejar acá arriba el link del video donde explico qué es el medio punto invertido. Y si no quieren hacerlo, pueden hacer el medio punto normal. En la sexta vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer 4 medios puntos. Y en el último punto vamos a volver a colocar el marcador. Bien, en la vuelta número 7 vamos a hacer un medio punto, una disminución, 3 medios puntos, una disminución y 4 medios puntos. Nos debería quedar en total 10 puntos. Hago mi primer medio punto, después agarro de este costado, que es donde levantamos, a ver ahí, de este costado, espera que no se ve bien. Este costado vamos a agarrar una hebra. Esperen. Y vamos a agarrar otra hebra más que es del siguiente punto.
y ese va a ser nuestra disminución. Y después continuamos haciendo los 3 medios puntos. Y vamos a hacer de vuelta nuestra disminución, o sea que agarro la hebra de delante de este punto y algunas de estas hebras de acá al costado, y hago mi disminución. Y después continúo con los 4 puntos que me quedan. En la vuelta número 8 vamos a hacer un medio punto, una disminución, 3 medios puntos, una disminución y 2 medios puntos. Nos debería quedar en total 8 puntos. En la vuelta número 9 vamos a hacer un medio punto, en cada punto nos debería quedar en total 8 puntos. En la vuelta número 10 vamos a hacer un medio punto, un aumento, 3 medios puntos, un aumento y 2 medios puntos. Nos debería quedar en total 10 puntos. Bien, desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 13 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar en total 10 puntos. Bien, acabo de terminar mi vuelta número 13. En la vuelta número 14 vamos a hacer una disminución, 3 medios puntos, un aumento de 3 puntos, un medio punto, una disminución y un medio punto. Nos debería quedar en total 10 puntos. En la vuelta número 15 vamos a hacer 5 medios puntos, un aumento y 4 medios puntos. Nos debería quedar en total 11 puntos. En la vuelta número 16 vamos a hacer un medio punto, un aumento, 2 medios puntos, 3 disminuciones y un aumento. Nos debería quedar en total 10 puntos. En la vuelta número 17 vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento,
4 medios puntos, un aumento y 2 medios puntos. Nos debería quedar en total 12 puntos. Desde la vuelta número 18 hasta la vuelta número 20 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 12 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 20. Este es el resultado final de mis piernas. En la primera pierna tienen que cortar y cerrar, pero en la segunda pierna tienen que volver a repetir todo el procedimiento y no hay que cortar el hilo, porque en el próximo video vamos a continuar tejiendo, vamos a unir las dos piernas y vamos a continuar con el cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like, dejar un comentario, me ayudarían un montón. Y bueno, espero verlos en el próximo video. Nos vemos, hasta luego.